Buenos días a todas y a todos. Si os parece, para ser lo más puntuales posibles, iniciamos con el webinar. Un segundo. Bueno, básicamente comentaros que hemos querido promover el webinar de hoy coincidiendo con la reciente publicación del Ministerio de Igualdad junto al Instituto de las Mujeres de la herramienta de apoyo en la realización de las valoraciones de puestos de trabajo que nos exige la normativa en materia de igualdad. Creíamos que era un momento importante hacerlo coincidir y hoy en esta sesión repasaremos en qué consiste este ejercicio, por un lado, por qué es importante y obligatorio realizar estas valoraciones de puestos de trabajo en nuestras organizaciones. También hablaremos de qué metodología utiliza la herramienta que nos propone el Ministerio y entraremos en detalle a ver cómo cumplimentarla y cómo interpretar los datos que nos arroja para su posterior uso en el registro retributivo de nuestras compañías. Sin más, doy paso a las ponentes de hoy. Por un lado, Begoña Rivas, responsable de proyectos de recursos humanos, y por otro lado, Sara Gallego, experta en valoración de puestos de trabajo. Adelante. Gracias, Mónica. Bueno, yo soy Begoña. Junto con Sara os repasaremos un poquito lo que ha estado introduciendo Mónica en relación a la valoración de puestos de trabajo y entraremos más en detalle en el uso de la herramienta del Ministerio, que sabemos que quizá es lo que más interés suscita de la presentación de hoy, porque es de reciente publicación y todos tenemos bastantes dudas de cómo cumplimentarla, pero sí que queríamos enmarcarla en un poco en qué consiste esta valoración de puestos de trabajo, por qué se hace obligatorio la realización de esta valoración y un poco qué nos ofrece esta nueva herramienta y cómo podemos complementarla y resolver alguna duda que os pueda surgir con el uso de esta herramienta. Entonces, si os parece, voy a compartir pantalla. Un segundito y os cuento. ¿Estáis viendo, Cristina, o Sara, me puedes confirmar? Estamos viéndote a ti de momento. Vale. Begoña. Ahora estamos viendo la presentación. Perfecto, genial. Bueno, hemos querido titular la presentación en cómo hacer una valoración de puestos de trabajo y no morir en el intento, precisamente por el susto que nos llevamos un poco todos al ver un poco la herramienta del Ministerio y un poco el desconocimiento que supone todo este proceso, ¿no? en los departamentos de recursos humanos, cuando nos encontramos con que dentro del plan de igualdad y por diversas normativas nos obligan a hacer esta valoración de puestos de trabajo, nos sentimos un poquito perdidos y más pues también viendo un poco la interfaz de la herramienta del Ministerio, un poco para perder el miedo a la misma y ver un poco pues todas las utilidades y ventajas que nos ofrece. ¿Vale? Hemos querido empezar enmarcando un poco en qué consiste una valoración de puestos de trabajo, no solo centrarnos en la herramienta, sino saber qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Simplemente para iniciar un poco la presentación de hoy, unas 4 pinceladas clave de en qué consiste y para qué es útil. Realmente la valoración de puestos de trabajo es algo que ya existía dentro de los departamentos de recursos humanos y es una metodología que se aplica en todos los departamentos o en departamentos de personas con cierta evolución, digamos, en procedimientos y procesos internos para dar coherencia a las políticas internas, para servir como base en el desarrollo de políticas que repercuten en cualquier departamento de personas. Por tanto, es un ejercicio a través del cual lo que determinamos es el valor de cada uno de los puestos de trabajo que existen dentro de la organización con respecto al resto de posiciones que existen en la compañía. Lo que determinamos es el peso que tiene cada uno de estos puestos dentro de la organización. Y esto lo hacemos a través de un ejercicio que nos permite asignar un valor numérico, en este caso será numérico, luego os explicaremos un poco la metodología que utiliza o en la que se basa la herramienta del Ministerio. Y este valor numérico lo que nos permitirá es que podemos clasificar cada posición y compararlas. A la hora de realizar la valoración, lo que tendremos en cuenta serán diferentes factores que impactan en la realidad de la posición.
A través de estos factores lo que podremos determinar es el valor que aporta a nivel estratégico dentro de la compañía. Estos factores recogen aspectos tanto relacionados con las responsabilidades, requisitos del puesto y todo aquello relacionado con las condiciones específicas de la posición o hasta el impacto estratégico que puede tener las acciones que lleve a cabo esa posición en los resultados de la compañía. Los factores que vamos a tener en cuenta están recogidos en la propia herramienta del Ministerio. La propia herramienta del Ministerio ya nos propone una serie de factores que luego veremos y que no son pocos y que detallaremos cuando la veamos por dentro, que Sara luego hará un ejercicio para hacer como una simulación de una valoración de puestos de trabajo para que veáis todos los factores y subfactores que recoge la herramienta con el fin de tener una visión muy específica de en qué consiste ese puesto de trabajo y cómo se realizan estas valoraciones de puestos de trabajo. La valoración de puesto de trabajo, luego veremos la normativa, lo que establece, pero lo que tiene que garantizar es que haya equidad y objetividad para realizar en la realización de este análisis. Y para ello lo que vamos a necesitar es una metodología de análisis cuantitativa que nos permita establecer una distribución por categorías de los diferentes puestos que existen dentro de la organización. Esta valoración es muy importante que la realice, nosotros siempre recomendamos que sean pues, representantes, sobre todo suelen ser representantes del Departamento de Recursos Humanos de la compañía, que suelen ser los que recogen toda la información acerca de los puestos que existen, pero que haya un responsable de proyecto, un responsable de realizar esta valoración que sea competente dentro de la organización y que tenga pleno conocimiento de los diferentes puestos que existen, porque vais a ver que entramos muy en detalle. Igual esa persona pues incluso tendrá que apoyarse en departamentos de prevención de riesgos laborales o en revisar esa información con responsables de área o de departamento que conozcan bien las posiciones, porque entraremos muy al detalle de factores que impactan sobre cada una de las posiciones. En cuanto a metodologías, existen diferentes metodologías para la elaboración de las valoraciones de puestos de trabajo. La que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es la de puntos por factor, porque es una metodología que cumple con la normativa que luego veremos de objetividad, rigor y ausencia de prejuicios sexistas. Y está precisamente basada en esta metodología la herramienta del Ministerio, en el sistema de puntos por factor. Desde la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, perdona, y el Instituto de la Mujer, la herramienta que propone está basada en esta metodología. Y por tanto sería un modelo de procedimiento que ya cumple con todos los requisitos formales que exige el artículo 28.1 del Real Decreto del 13 de octubre. Ahora Muchas gracias. Sara nos explicará un poquito por qué es necesario establecer mecanismos para eliminar los estereotipos de género. Perfecto, muchas gracias, Begoña. Bueno, pues efectivamente yo os voy a comentar por qué es necesario, por qué hace falta, ¿no? Realmente, o sea, por qué es importante todo esto, tener una metodología analítica, el rigor, la objetividad, la ausencia de prejuicios sexistas, ¿no? Vamos a dar unas rápidas pinceladas. En todas las culturas ha existido tradicionalmente una diferencia de roles entre mujeres y hombres, ostentando los hombres un rol productivo y ejerciendo las mujeres un rol reproductivo. Estos roles se han perpetuado mediante la socialización diferenciada de los sexos, educando a las mujeres y los hombres de forma que se nos ha dirigido y aún se nos dirige en muchos aspectos a ocupar espacios y a tener aspiraciones diferentes. Con la incorporación de la mujer al trabajo no se eliminan estos roles, sino que se han mantenido y reproducido en la esfera del trabajo remunerado y en la empresa. Los estereotipos de género, es decir, lo que son la identificación de las mujeres con determinados rasgos de personalidad, actúan a modo de expectativas de cómo deben o no actuar también en la esfera laboral. Y por otra parte, los prejuicios, que son los juicios negativos basados en estos estereotipos, tienen como consecuencia la minusvaloración de las capacidades y aportes de las mujeres. Así, cuando las mujeres se incorporaron al ámbito laboral, lo hicieron asumiendo roles y profesiones que socialmente se consideraban
que eran no solo compatibles, sino que de alguna manera estaban derivadas con ese rol reproductivo y de cuidados que habían ejercido, ¿no? hasta el momento. Entonces, a consecuencia de que el rol reproductivo y de cuidados siempre ha sido considerado menos relevante a nivel social, también el aporte de las mujeres en el ámbito laboral de alguna manera ha tenido esa consideración de menos valioso, unido a la carga de prejuicios existentes, ¿no? Que comentábamos. Y en última instancia eso ha repercutido en que a la hora de valorar los factores asociados a la realización de un determinado trabajo, queden más invisibilizados y menos valorados a aquellos que concurren en los puestos de trabajo altamente feminizados. Todo esto justifica al final la necesidad de replantearnos las valoraciones de puestos de trabajo o el proceso de valoración de puestos de trabajo tal y como se ha llevado a cabo tradicionalmente y tratar de aislar esos factores que pueden estar pasando desapercibidos, ¿no? cuando están asociados a puestos ocupados por mujeres. Esto nos va a permitir valorar un determinado puesto de una forma más equitativa y más justa. ¿Cómo aseguramos, ¿no? Entonces, que una valoración de puestos de trabajo sea objetiva y libre de estereotipos de género? ¿Qué debemos hacer para asegurarnos de que sea así? Bueno, pues en primer lugar deberíamos repensar la idea tradicional de aporte de valor con foco en el aspecto puramente económico o de negocio e incluir también el aspecto de la viabilidad, la sostenibilidad o el impacto social, ¿no? Que son, digamos, como cualidades o preocupaciones que de alguna manera se han feminizado porque se ha educado a las mujeres más a estar como más pendientes y más atentas, ¿no? a esas áreas. En segundo lugar, incluir factores que identifiquen todos los tipos existentes de responsabilidad, no solo aquellos que tienen un impacto visible y directo en las áreas de negocio tradicionales, sino también aquellos con impacto a nivel social, como comentábamos, o sobre las personas, sobre su salud o su bienestar. Es importante también visibilizar la carga efectiva de trabajo, no solo física, que siempre es un factor de trabajo que ha sido muy visibilizado y que está incluido, por ejemplo, en muchos pluses dentro de las políticas retributivas, pero también visibilizar la carga emocional, la psicológica y mental de cada puesto de trabajo, que no lo está tanto, y valorar adecuadamente cuál es su impacto, ¿no? Para las personas trabajadoras. También dar el adecuado peso a los factores infravalorados como la polivalencia, la capacidad comunicativa o el manejo de conflictos. Y por último, identificar aptitudes que no estaban siendo suficientemente especificadas, como por ejemplo las aptitudes sensoriales, como pueden ser el oído, el gusto o el olfato. Vale. Ahora hemos querido hacer referencia al marco legal que está detrás de la necesidad de realizar estas valoraciones de puestos de trabajo, enumerando aquellas leyes o artículos que especifican la necesidad de contar con un método para la valoración de puestos de trabajo y qué aspectos debe cumplir esta metodología para que sea considerada válida. A continuación os nombramos brevemente aquellos artículos que hacen referencia explícita a las valoraciones de puestos de trabajo y en qué términos, para que veáis también un poco la importancia, ¿no?, de contar con una metodología que se ajuste a normativa a la hora de realizar nuestras valoraciones de puestos de trabajo. En primer lugar, la ley del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 28, ya nos determina que es necesaria la igualdad de remuneración por razón de sexo, que el empresario o la empresaria está obligada a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución. Un trabajo tendrá igual valor, es lo que nos indica, tendrá un igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio y los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en que se llevan a cabo estas actividades sean equitativas. Y para poder demostrarlo objetivamente necesitaremos la realización de este ejercicio de valoración de puestos de trabajo. Por otra parte, el Real Decreto 902/2020 del 13 de octubre de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, en el artículo 4 ya nos establece la obligación de igual retribución por trabajo de igual valor.
y nos concreta que para una correcta valoración de puestos de trabajo se requiere que se apliquen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. Esto es importante porque no todas las metodologías de valoración de puestos de trabajo cumplen con estos requisitos y a qué nos referimos, ¿no? Con adecuación, totalidad y objetividad. En cuanto a adecuación, implica que los factores relevantes en la valoración de puestos de trabajo estén relacionados con la actividad. La totalidad implica que para constatar si concurre igual valor deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto de trabajo, sin que ninguna, como comentaba antes Sara, se invisibilice o se infravalore. Y la objetividad, que implica que deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución y que no dependan de factores o valoraciones sociales subjetivas que reflejen precisamente estereotipos de género. Por eso es tan importante que los factores estén prefijados y que todas las posiciones se valoren en relación a los mismos factores y bajo los mismos criterios. Continuando con el Real Decreto 902, en su artículo 6 habla del registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva y nos dice que en esos casos el registro retributivo deberá reflejar además las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la valoración de puestos de trabajo, aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional y que deben estar desglosados por sexo. Entonces, aquí ya se nombra claramente a la valoración de puestos de trabajo como piedra angular dentro de este Real Decreto para asegurar todas estas características que estaba comentando Begoña hace unos instantes. El artículo 8 del mismo Real Decreto se refiere al contenido de la auditoría retributiva y nos dice que la valoración de puestos de trabajo tiene por objeto realizar una estimación global de todos los factores que concurren o que pueden concurrir en un puesto de trabajo, teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de una puntuación o valor numérico al mismo. También nos dice que los factores de valoración deben ser considerados de manera objetiva y que deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el desarrollo de la actividad laboral en cada puesto de trabajo. Y por último, el artículo 9 se refiere expresamente a los convenios colectivos, diciendo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 del Estatuto de Trabajadores, con el objetivo de comprobar que la definición de los grupos profesionales se ajusta efectivamente a los criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres, y la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor, y entonces vuelve a hablar de trabajos de igual valor, que las mesas negociadoras de los convenios colectivos deberán asegurarse de que los factores y condiciones que concurren en cada uno de los grupos y niveles profesionales respetan estos estos criterios de adecuación, totalidad y objetividad que comentábamos, más el principio de igualdad de retribución para puestos de igual valor en los términos establecidos en el artículo 4. Es decir, que una y otra vez vuelve a los criterios de adecuación, totalidad, objetividad, en los que debe de basarse la valoración de puestos de trabajo. Y ahora vamos a comentar un poquito específicamente sobre el sistema de valoración de puestos de trabajo dentro de lo que es ya la herramienta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto con el Instituto de las Mujeres. Sara, Begoña, nos lanza Carolina una pregunta en relación a si esta herramienta es obligatoria o recomendable. Justo ahora os iba a comentar. Ahora os lo comentamos. De momento no es de uso obligatorio, pero ahora os explicamos un poquito por qué recomendamos su uso, ¿vale? En cuanto a la herramienta que nos propone el Ministerio, os comentamos ¿qué tiene de interesante? Muchas cosas, pero sobre todo que se adecúa a las exigencias del Real Decreto. Por eso hemos querido poner el marco legal antes, porque aunque existen otra serie de metodologías para la valoración de puestos de trabajo que os decimos a día de hoy serían válidas siempre que se adecúen a la normativa que comentábamos con anterioridad, que cumplan todos los requisitos que plantea la normativa en cuanto a totalidad, objetividad, lo que comentábamos en los anteriores artículos. Esta herramienta se adecúa a las exigencias del Real Decreto 902/2020 y se basa en factores de valoración agrupados en conformidad
con su artículo 4, que es lo que comentábamos, adecuación, totalidad y objetividad. Es una herramienta normalizada y puede aplicarse en todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño y sector de actividad. Se ha pensado para que fuera de aplicación a cualquier tipo de empresa y es una herramienta integral que se aplica a todos los puestos de trabajo de la organización. Y los factores que la conforman y bajo los que se valoran las diferentes posiciones son comunes a todos ellos. Es un método cuantitativo y ponderado. Se asigna un valor numérico a cada factor, lo que nos dará un sumatorio total y un valor de puesto. En un formato también numérico, lo que nos permitirá pues eso, la comparabilidad final entre puestos. Y es una herramienta con perspectiva de género que pretende evitar sesgos o la estigmatización estereotipada de los factores que comentaba Sara anteriormente, ¿no? Ya que estos son objetivos y neutros con respecto al género. Se ha trabajado en la elaboración de esta herramienta y a la hora de fijar los factores en todos estos aspectos que quizá otras metodologías más genéricas de valoración de puestos de trabajo no han tenido en cuenta. Es un método analítico que evalúa la importancia de los puestos cumpliendo con los criterios y principios de adecuación, totalidad y objetividad y es una herramienta transparente y clara. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Pues precisamente uno de ellos es el que nos planteabas, que es que si es de uso voluntario o obligatorio. De momento es de uso voluntario, no está obligado. El Ministerio lo que hace es que nos facilita esta herramienta para ayudarnos a hacer una VPT conforme a la ley, pero no rechaza las VPTs realizadas mediante otros medios, siempre que cumplan con esta normativa. Esta herramienta en concreto sí que responde al principio de igualdad retributiva que establece el mandato de retribuir de igual forma los trabajos de igual valor y es un sistema cuantitativo versus otros sistemas cualitativos que ordenan. En este caso, esta metodología cualitativa lo que hace es ordena y ofrece una valoración sintética. Los cuantitativos lo que hacen es arrojar un valor numérico y nos ofrece una valoración analítica, por tanto es mucho más objetivo esta metodología. Y en este caso una curiosidad de la herramienta es que se basa en una escala de 1000 puntos frente a la de 100 puntos que suelen seguir otras escalas y lo que hace es convirtiendo los porcentajes en puntos, el 100% serían los 1000 puntos. ¿Vale? Y entrando un poco en detalle, comentaros que esta herramienta establece 4 categorías, A, B, C y D, que coinciden con la clasificación que establece el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 4.2 del Real Decreto, en 4 categorías que se refieren a la A sería la naturaleza de las funciones o tareas, que es el contenido esencial de la relación laboral o aquello establecido por ley en el convenio colectivo. La actividad desempeñada, digamos. La B serían las condiciones educativas, aquellas cualificaciones regladas en relación a la actividad desempeñada. La C serían condiciones profesionales y de formación, aquellas que acrediten la cualificación, y aquí incluimos experiencia, formación no reglada, siempre que tenga relación con la actividad que desarrollen. Y la D, que serían las condiciones laborales y factores estrictamente relacionados con el desempeño. Y aquí entrarían todos aquellos factores distintos a los anteriores y que tengan relevancia sobre la actividad realizada. Begoña, Sara, disculpar. Hay varias dudas en relación a la herramienta. Os comparto antes de seguir algún tema, por si podéis aclarar, porque hay cierto debate. Si la parte social puede obligar a utilizar la herramienta del Instituto de las Mujeres, ¿vale? Nos comenta María. Luego también nos comenta Inés si pensáis que esta herramienta es adecuada para utilizar en universidades, teniendo en cuenta la especificidad de su panorama laboral. Y luego hay cierto debate sobre los niveles, que está comprimida en 10 niveles, etc. Entonces sí que ya como estáis comentando los aspectos clave, si queréis también incidir sobre estos temas. Si queréis, la parte de agrupaciones que todavía no hemos entrado tanto en detalle y eso es alguien que ya toquetea la herramienta, ya la conoce un poquito más a fondo, la dejamos para más adelante, pero sí que contestamos a las 2 primeras preguntas, si te parece, Sara. La primera era si nos pueden obligar. No nos pueden obligar, no es de uso obligatorio y por tanto, siempre que podamos justificar que la metodología que hemos utilizado cumple con los principios que comentábamos de totalidad, adecuación y objetividad que comentábamos anteriormente, no tendría
o sea, no nos pueden obligar a utilizar. Es una herramienta de uso voluntario. Actualmente es de uso voluntario. Por lo tanto, simplemente tienes que aportar una valoración de puestos de trabajo que conforme a normativa, pero puede ser con otras metodologías. En ese caso no sería obligatorio. Y en cuanto a aplicarlo en universidades, en principio esta herramienta puede utilizarse en cualquier tipo de organización. Está pensada para que sea de aplicación en cualquier tipo de organización. De hecho, nosotros que realizamos valoraciones de puestos de trabajo a empresas clientes, hemos realizado valoraciones con esta herramienta ya en empresas e instituciones muy diferentes unas de otras, y la verdad es que se ha adecuado bien a la tipología de cualquiera de ellas. Así que no tiene ninguna particularidad que digas no es compatible con esa. De hecho, ya lo han ideado para que fuera compatible con cualquier tipo de institución, de organización. Gracias, Begoña. También comentan que da ciertos errores. Sí, también hay un apartado de errores que luego os comentaremos. Sí, yo por mi parte únicamente añadir que evidentemente lo ideal es que haya un acuerdo, ¿no? Es lo que yo creo que queremos siempre cuando hay negociación con la representación de trabajadores. Lo ideal es llegar a un acuerdo y además es que es verdad que la normativa nos insta a que todos los procesos sean negociados, acordados, y le da mucha relevancia a la parte de la representación legal de los trabajadores. Si no existe ningún motivo a la contra para usar estas herramientas que nos proponen, desde luego a la larga nos va a resultar más útil y más sencillo empezar por lo menos a familiarizarnos con ellas, ¿no? ¿no? Comentabais por ahí que hay bloqueos, ¿no? Estaba leyendo, ¿no? Hay bloqueos en la negociación. Está siendo una de las partes más complicadas para llevar a cabo tanto las negociaciones de todos los procesos que hay que llevar a cabo, no solo la valoración de puestos, también las negociaciones dentro del plan de igualdad y demás. Pero bueno, nuestra recomendación es que siempre que podáis, si no hay ningún motivo en contra, utilicéis estas herramientas que además son un aporte también de información extra para la empresa que pueden aportar a la hora de llevar a cabo otros procedimientos, otras nuevas políticas en el ámbito de recursos humanos. Gracias, Sara. En cuanto a las agrupaciones, si te parece, la persona que lo haya comentado, luego entramos en detalle. Si nos olvidamos, no lo recordáis, por favor, por el chat. Perfecto. Pero cuando entremos más en materia de los resultados que arroja, es importante. Yo creo que será un buen momento para comentarlo. Y en cuanto a los errores, los tenemos en cuenta, los tenemos identificados, incluso tenemos alguna solución para alguno de ellos que también nos plantearemos ahí. Vale. Bueno, simplemente por seguir familiarizándonos con la herramienta, aunque luego entrarás a hacer un simulacro sobre la misma, bueno, a explicarnos cada parte con el propio Excel, digamos, abierto, pero para familiarizarnos con la estructura. Veréis que existen una serie de factores y que cada categoría se divide a su vez en una serie de factores que desarrollan cada categoría, y cada factor concreta cada aspecto de los diferentes factores a través de subfactores. Ambos, los factores y subfactores, se refieren siempre a las características del puesto de trabajo. Por lo tanto, tenemos una serie de factores agrupados en categorías, que son exhaustivas y genéricas para que puedan servir a cualquier empresa, lo que comentábamos antes, y que os los incluimos al final de la presentación, ¿vale? Simplemente para no ir enumerando factor a factor y categoría a categoría, porque veréis que en total yo creo que son unos 30 y pico puntos que acabamos valorando al hacer una valoración de puestos de trabajo. Al final de la presentación están todos recogidos, ¿vale? Y es obligatorio evaluar todos los factores y subfactores que aparecerán en todos los puestos. Una vez considerado el factor o subfactor, se puede asignar un nivel no relevante o equivalente a 0, si consideráramos que ese factor no es relevante para un puesto de trabajo en concreto. O sea, es posible, porque entramos muy en detalle y hay factores como muy específicos de riesgos físicos, por ejemplo, se me ocurren,
que a lo mejor no son de aplicación en según qué tipo de compañías, pero sí que lo que nos pide es que lo califiquemos como no relevante, pero rellenemos ese campo también. ¿Vale? Estos factores están elaborados sin sesgo de género y significa que esto que no invisibilizan aspectos o cualidades que siempre se han considerado tradicionalmente como femeninos. Dentro de estos factores existen niveles, luego lo veréis, que miden la intensidad de esos factores, desde no relevante hasta en algunos casos incluso llega al nivel 7, su mayoría están en torno al 5, y puedes ir seleccionando el nivel de desarrollo de ese factor o subfactor en función del puesto que estés valorando. La herramienta, a pesar de que aporta 50.000 factores, creo que son 32, entre factores y subfactores, también permite la inclusión de otros factores, en caso de que se considerara necesario y que echáramos de menos algo en concreto. Esto se utiliza únicamente con carácter excepcional y tiene que estar muy justificado, es decir, que los factores que incluyamos tienen que ser coherentes, tienen que estar planteados según la misma gradación que están planteados el resto de factores y subfactores que ofrece la herramienta, y no tienen que ser aspectos que ya estén cubiertos por otros factores y subfactores. Es decir, no podemos utilizarlo para dar más peso a factores que ya hayamos valorado dentro de la valoración en algún otro factor, ¿no? Y puesto de otra manera, pero esto, si se refirieran a lo mismo, lo que estaríamos es dándole más peso a unos factores que a otros. Esto es para que veáis un ejemplo de cómo estaría, por ejemplo, una categoría, cómo bajaríamos de la categoría al grupo, el factor y el subfactor en el que está desarrollado, ¿vale? Luego veréis dentro de la herramienta cómo están clasificados. Pero en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, la categoría sería naturaleza de las funciones o tareas, y cada categoría tiene uno o varios grupos de factores. Por ejemplo, dentro de la categoría A estaría el grupo de esfuerzos. Y dentro de cada grupo hay diferentes factores. Dentro del grupo de esfuerzos, uno de los factores sería el esfuerzo físico, por ejemplo. Otro sería el esfuerzo emocional, luego veríamos una serie de factores. Y cada factor se subdivide, cuando lo han considerado oportuno, en varios subfactores. Por ejemplo, el esfuerzo físico, en este caso, también se subdivide en los factores esfuerzo visual, esfuerzo auditivo, movimientos repetitivos, posición continuada, posturas forzadas. ¿Vale? Otro aspecto clave a tener en cuenta en relación a la nueva herramienta es que existe una ponderación de factores. Detrás de toda esta tabla hay unas fórmulas que lo que hacen es que se han establecido una serie de pesos para cada una de las categorías. En función de lo que nosotros valoremos dentro de cada factor y subfactor, tendrá un peso determinado. La suma del peso de todas las categorías será un 100%, pero no es el mismo peso para cada una de las categorías. ¿Vale? Esto está establecido por detrás, no vemos nosotros qué ponderación han dado, pero sí que es verdad que no todos los factores o subfactores tienen el mismo peso. La suma del peso de todos los grupos dentro de una categoría sí que sería el 100%, y la suma del peso de todos los factores de un grupo sería también 100%. Es decir, cada división que hace la herramienta, la suma será 100, y por último la herramienta convierte esas puntuaciones, esos porcentajes en puntos, en una escala de 1000, y los valores obtenidos por cada puesto se obtendrán una vez tengamos valorado todos los factores. Muy bien. Pues ahora voy a directamente a compartiros la herramienta, el Excel, para ir pestaña por pestaña, y vamos comentando un poquito. Antes de nada, disculpar, Sara, Begoña, que el chat está muy activo. Nos pregunta también Ana Garriga si el criterio para incluir puestos de trabajo es genérico o bien hay que incluir subpuestos según grado de experiencia. Ella se refiere a las categorías de senior, medium, junior, etcétera, que puede tener un puesto. Nosotros, luego veremos los factores y subfactores, pero precisamente hablamos en uno de los factores, perdón, que se me ha cerrado el chat.
quería ver. Uno de los factores que se incluye es la experiencia o capacidad que aporta para el puesto de esa posición. Y si esas posiciones, según el grado, están de diferente manera retribuidas, es importante que para poder justificar esa diferencia se diferencien esas posiciones. Y yo soy partidaria de poner junior, senior como posiciones diferentes, porque en el factor de experiencia le pondremos una puntuación mayor a la posición senior que a la posición junior, y eso justificará la diferencia retributiva. Y posiblemente estén en grupos diferentes, en agrupaciones diferentes, que lo que harán es justificar esa diferencia en la retribución, porque a puestos de igual valor deberíamos retribuir de igual manera y no será el caso. Por lo tanto, para poder establecer que son puestos de diferente valor, será importante que los diferenciemos. Gracias, Begoña. Bien, pues os voy a compartir la herramienta. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, esta sería la primera pestaña, que es la interfaz de la herramienta. Para empezar, en esta pestaña únicamente lo que tenemos que tener en cuenta es indicar correctamente la razón social y la fecha de referencia, que como ya sabéis es el año natural, contado año natural desde el 1 de enero al 31 de diciembre. En este caso vamos a utilizar el año natural entero, es decir, para este año 2022 el año natural que tendríamos en cuenta sería el 2021, que ya ha acabado y tenemos el periodo entero con todos sus datos. Y bueno, pues una serie de links, de botoncitos que nos permiten acceder a cada una de las otras pestañas. La segunda pestañita, que sería la pestaña de listado de puestos. Bueno, hay que tener en cuenta antes de nada que para hacer el uso de la herramienta vamos a tener que seguir una serie de pasos. Primero va a ser, el paso A va a ser la introducción de datos, y el paso B va a ser realizar propiamente la valoración de puestos de trabajo, que conlleva también una serie de pasos. Entonces, Sara, nos preguntan, disculpa, si puede ser año empresa. ¿Si puede, perdón? Si puede ser año empresa. Cada empresa tiene estructurado su año natural de forma distinta, si se puede establecer en función de año empresa. Sí, bueno, sería un ejercicio completo. Si recoge los últimos, o sea, aunque no sea año natural de enero a diciembre, si tu año de cierre es de marzo a marzo y comprende un ejercicio completo, no sería problema, ¿verdad, Sara? Sí, exactamente. O sea, en principio, de momento, no tenemos, o sea, no hay ninguna indicación de que no se pueda hacer. Sí que es verdad que si nos podemos, como siempre, ceñir al año natural, que como genéricamente se ha entendido de enero a diciembre, pues perfecto. Que no y tenemos un motivo razonable porque nuestra empresa el año es otro, pues lo metemos así. Bueno, como comentaba en la pestaña de listado de puestos, bueno, pues vamos a tener una serie de campos. Entonces, tanto las celdas nombradas, bueno, veis que las cabeceras están el título del puesto, el convenio de aplicación, área, departamento, centro de trabajo, responsable, incluso hay un campo de observaciones por si acaso quisiéramos especificar algo más. Las celdas nombradas como área, departamento o zona y centro de trabajo son modificables, es decir, se pueden cambiar por otras denominaciones que respondan mejor a la estructura de cada empresa, o incluso no rellenarse alguna de esas columnas si no aplican para una determinada organización. Por ejemplo, si soy una consultora y tengo un centro de trabajo, un único centro de trabajo, pero algunos de mis empleados trabajan como implan en empresas cliente, bueno, pues me puede interesar. O si tengo deslocalización y tengo varios centros de trabajo a lo largo de España. En cualquier caso, la herramienta nos pide algún tipo de clasificación, ya sea que utilicemos la de convenio porque no tengamos clasificaciones internas, o ya sea una propia de la empresa en base a la cual ordenar los puestos de trabajo, porque luego vamos a ir por ejemplo, al mapa de puestos,
y vamos a ver que nos está haciendo ordenaciones conforme a los datos que hemos metido en esta primera pestaña. Bueno, y luego para llevar a cabo lo que es la valoración de cada puesto de trabajo en sí, clicamos en el botón de proceder a valoración. A ver, un segundito que yo tengo una hojita abierta, la voy a cerrar. Entonces clicaríamos en proceder a valoración y se nos abriría esta otra pestaña, que es la hoja de valoración, que está oculta hasta que no le vamos a dar uso, hasta que no clicamos a proceder a valoración. Es importante guardar siempre al acabar la valoración en curso, como veis que yo he hecho en la parte derecha, ¿vale? Aquí, porque bueno, pues no se guarda si no, y es verdad que luego no se vuelcan los datos correctamente en las otras pestañas, con lo cual puede dar lugar a confusión. Luego, una vez que ya estamos en esta pestaña, bueno, pues vemos que tenemos como una tabla bastante grande en la que, bueno, por un lado en la parte izquierda hay un cuadro en el que nos aparece toda la información que hemos rellenado previamente en la pestaña listado de puestos y bueno, pues es lo que sería la caracterización del puesto, primer paso de la valoración de puestos realizada ya. Y luego, ahora mismo ya lo que tendríamos que hacer, una vez que ya hemos realizado en la pestaña anterior eso y tenemos aquí esta información volcada, es realizar la comprensión de cada factor y subfactor. ¿Qué significa la comprensión? Pues esta información que tenemos aquí, que es la definición, y esta que tenemos aquí, que son los ejemplos, es la información que nosotros necesitamos para bueno, pues poder entender en qué consiste cada factor y subfactor. A la izquierda tenemos la categoría, ¿vale? Que las comentaba antes Begoña, A, B, C y D, a naturaleza de las funciones o tareas con cada uno de los factores que estarían aquí y subfactores. Lo siguiente que tenemos es lo que os comentaba, esta información que nos sirve para la comprensión, que es el ejemplo y la definición. Vale. Cuando llevamos a cabo la asignación de la valoración, que sería el siguiente paso, la vamos a llevar a cabo en las columnas que tienen encabezado valoración. ¿Vale? Aquí las vemos, es decir, nosotros vamos a introducir los datos en esta parte. ¿Qué es esta información de aquí? Bueno, pues estos son los niveles de los factores y subfactores. Tenemos, vamos a introducir la información seleccionando frecuencia e intensidad o directamente el nivel. Depende un poco de lo que nos pida cada uno de los factores y subfactores. Veis que en este primero lo que nos pide directamente es que le pongamos un nivel del 1 al 5. ¿No? En este caso sería el subfactor polivalencia o definición extensa de obligaciones. Entonces, bueno, pues la herramienta ha establecido 5 niveles y nosotros decidimos para cada puesto de trabajo qué nivel del 1 al 5 corresponde. Pero luego hay otros factores o subfactores que nos van a pedir que lo que seleccionemos sea la frecuencia, la frecuencia e intensidad o bien la probabilidad y severidad. En esta cajita de la derecha que hay aquí, si pulsamos, veis que tenemos los niveles de esfuerzo que suponen cada una de las interacciones entre frecuencia e intensidad o probabilidad y severidad. A mayor frecuencia y mayor intensidad, pues mayor nivel de valoración final obtendrá cada puesto en la valoración. Una vez finalizada la valoración de cada puesto y guardada, pasamos al siguiente. El siguiente paso sería la comprobación de las valoraciones, que es una vez finalizada la valoración de todos los puestos, comprobamos que los datos están correctos en la pestaña listado de puestos valorados. Entonces, nos acordamos siempre de guardar aquí
Vamos a lista de puestos valorados y aquí tenemos bueno, pues la posibilidad de ver cuáles son todas las valoraciones que hemos hecho en cada uno de los factores y subfactores para todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. Esta es una pestaña muy útil porque nos va a permitir filtrar y comparar, pues, por ejemplo, un director de marketing con, por ejemplo, su técnico, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues porque hay algunos factores que se van a dar en determinadas áreas o determinados departamentos, como puede ser, por ejemplo, el esfuerzo visual que puede darse de forma mayor en puestos de trabajo o en departamentos audiovisuales o en un departamento financiero que está manejando un Excel con datos todo el día y nos vale pues para comparar si realmente hemos tenido en cuenta, hemos mantenido un poco bueno, pues el criterio de similitud por departamentos, aunque varíe de un puesto a otro. Después procederíamos al análisis de la plantilla, que es realizada la comprobación en esta pestaña de que hemos realizado correctamente la valoración. Vamos a realizar el análisis de la plantilla en términos de distribución de sexos y para ello vamos a la pestaña distribución de puestos. Bueno, voy a saltar primero a las agrupaciones antes de hablar de distribución de puestos, porque es la siguiente pestaña. Una vez valorados todos los puestos, ya tenemos aquí la información volcada. Hay que tener en cuenta siempre actualizar tabla, ¿vale? En todos las pestañas que tengan este icono, y tenemos aquí la ordenación de puestos de igual o similar valor, es decir, puestos agrupados en agrupaciones de igual o similar valor. Y como comentábamos, bueno, pues en esta pestaña, que es la pestaña de distribución de puestos, lo que hacemos es el análisis de la plantilla introduciendo para cada puesto de trabajo el número de mujeres y de hombres que lo ocupan. Y nos aparece ya automáticamente a la derecha si tenemos una plantilla masculinizada, feminizada o si está equilibrada, como por ejemplo sería el caso de este puesto. Vale, entonces a su vez el número bueno, como veis, a su vez aquí arriba hay un pequeño cuadrito que nos hace como un sumatorio total de, bueno, pues el número total de hombres y mujeres que hay en cada, bueno, pues eso, en la empresa en total. Luego vamos a ir viendo los mapas que arrojan, o la información que arrojan, perdón, en gráficas y en mapas, las otras pestañas, ¿vale? Pero vamos a pasar antes de eso a ver las peculiaridades de la herramienta. Para ello voy a dejar de compartir y volvemos a la presentación. Antes de ello, el chat está muy activo. Os pediría a todas las personas que las preguntas las lancéis por el espacio de preguntas, ¿de acuerdo? Y os lanzo algunos temas que han salido porque si no, no vamos a llegar a todas las preguntas. Primero, si es obligatorio que la comisión negociadora participe en la valoración o puede realizar la empresa sin contar con la parte social. Hay cierto debate en relación a este tema. He visto ¿Vale? que Álvaro está ahí Sí. también un poco en la línea de lo que yo también respondería. No es obligatorio y de hecho podría entorpecer muchísimo el proceso porque es un proceso trabajoso. Yo lo interpreto desde el mismo punto de vista del que se elaboran unas descripciones de puesto de trabajo dentro de la organización por parte del Departamento de Recursos Humanos, y es un ejercicio, digamos, realizado por el Departamento de Recursos Humanos. Del mismo modo, como se basa en esas descripciones de puestos, debería poderse realizar desde el propio Departamento de Recursos Humanos. Lo que sí que la comisión negociadora no tendría por qué participar, pero sí es necesario que se compartan y validen los resultados con la comisión, pero no que participe en el proceso de valoración de puestos de trabajo, porque ya digo que relantecería
el proceso muchísimo. Del mismo modo que he visto alguna otra pregunta en cuanto a los factores, negociar los factores con la parte social, María. Sí. No, los factores vienen establecidos por la propia herramienta y de hecho recomiendan no incluir ninguno más. Hay algunos, existe la posibilidad de incluir alguno más, como os comentábamos, pero tendría que estar muy, muy justificado. Entonces, solo se tendría que justificar a la comisión negociadora la inclusión de esos nuevos factores que no recogía la herramienta, pero no negociar los factores porque los propone la propia herramienta del Ministerio. Luego salen dudas más sobre la herramienta y por ejemplo, los desplegables en las valoraciones que no aparecen, si hay algún error por la versión de Excel. Yo creo que más que la versión de Excel, que esto era Flor, ¿verdad? Que tenía Flor y Mar. Yo creo que más que la versión de Excel es el conocimiento de la propia herramienta, que requiere de práctica, pero que para que se te generen los desplegables tienes que clicar y proceder a la valoración. Luego veremos particularidades de la herramienta, que era justo lo que vamos a ver a continuación. No sé si estáis viendo un poco el Excel, pero que todos estos simbolitos tienen muchísima importancia dentro de la herramienta, porque había una persona a la que no le dejaba visualizar los gráficos, creo que era Ana Garriga. Es muy importante actualizar tablas en todas las pestañas para que nos generen esos gráficos, luego os explicaremos un poquito todo, y guardar cualquier valoración una vez rellenamos todos los datos, porque si no, no se vuelcan y no se generan esos gráficos. Del mismo modo, para poder ver el desplegable, María, creo que era Mar, o no recuerdo, María, bueno, te he cambiado el nombre, no recuerdo quién eras, pero bueno, la persona que ha comentado el tema de que no le salía, Ana, no le salían los desplegables. Tienes que situarte sobre el puesto en concreto y proceder a la valoración, y entonces se te abre la pestaña concreta de valoración de ese puesto de trabajo. Es un Excel un poquito complicado. De todos modos, en la publicación de la herramienta viene acompañada, digamos, de una guía para el uso de la misma, en la que entran más en detalle de estos aspectos. Sí que es una guía un poco densa, pero estos aspectos en concreto los detallan en la guía, que a lo mejor esta parte más técnica podéis ver. Nosotros ahora os explicaremos algún fallo y alguna cosita que hemos detectado e intentaremos solucionar alguna duda a nivel más técnico del uso de la herramienta, pero si no, allí tendríais información también. Hay más dudas, pero por ajustar tiempos avanzamos y sobre todo comentaré en preguntas y respuestas, por favor, ¿de acuerdo? Porque si no en el chat generamos debate y es más difícil de seguir y poder avanzar con el contenido. Gracias. Perfecto, pues si quieres, Sara, creo que faltaba comentar un poquito las peculiaridades de la herramienta. Exacto. Sí, pues bueno, nada, comentaros, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Vale, pues comentaros un poquito sobre todo a qué tenemos que atender para que la herramienta no nos dé errores, sobre todo a la hora de guardar la información o de qué opciones tenemos. Bueno, pues tenemos, como comentábamos, en la hoja de valoración de puestos el botón de guardado. Hay unos botones de limpiar Excel que nos van a borrar toda la hoja, con lo cual hay que tener cuidado con ellos. Que están en la pestaña de listado de puestos, lista de puestos valorados y mapa de puestos. Luego los botones de actualizar tabla, súper importante, ¿vale? Porque en cuanto hagamos un pequeño cambio en otro lado y no cambiemos y no actualicemos, pues no se nos va a volcar correctamente la información, nos vamos a volver un poco majadas y bueno, pues se puede complicar un poco el análisis y sobre todo a la hora de ya tener la valoración finalizada. Y los botones de generar mapa de puestos, porque como comentábamos, lo que nos va a permitir es generar una serie de mapas atendiendo a los criterios de clasificación que nosotros hemos incluido. Si hemos mantenido área, porque tenemos áreas dentro de la empresa, pues tendremos ahí una buena distribución de los puestos dentro de un mapa
de cada área. Lo mismo con departamento y zona y lo mismo con centro de trabajo. Como os comentaba, pues bueno, pues esto al final nos puede ayudar a evaluar pues cómo tenemos, qué necesidades o qué situaciones se están dando dentro de la organización. Y bueno, pues ahora voy a dar paso a Begoña de nuevo, que os va a comentar un poquito sobre los resultados que arroja la herramienta. Exacto. Habréis visto que había multitud de pestañas en la herramienta que nos estaba enseñando Sara, y esas pestañas lo que hacen es, a través de los datos que vamos introduciendo en la primera pestaña y en la pestaña de distribución en la que informamos sobre el número de mujeres y hombres que ocupan cada posición, y por supuesto en la valoración de cada uno de los puestos de trabajo, lo que hace es cruzar datos. Hay un montón de fórmulas por detrás y nos genera una serie de gráficas y una serie de resultados que luego vamos a utilizar, ¿vale? Quizá el más importante, o quizá al que le veremos más utilidad de inicio, son la pestaña de resultados, de agrupaciones. La pestaña de agrupaciones lo que ya lo que nos establecerá es los puestos de igual valor. Esto es una simulación inventada, no hagáis caso a los datos, porque antes hemos visto un ejemplo que a lo mejor salía comercial y director comercial, no sé qué, que Álvaro ha detectado rápidamente que salían en el mismo grupo. No hagáis caso, era simplemente por tener un ejemplo para enseñaros hoy, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, tendríamos esta serie de posiciones dentro de la organización, y a través de las valoraciones de puestos que habremos realizado, nos habrán salido puntuaciones directas de cada uno de los puestos, puntuaciones globales. El director general tendrá una puntuación de 788 sobre 1000, lo que lo situará en la agrupación 10. Y así con cada uno de los puestos de trabajo. Lo que nos hace es agruparnos por puestos de igual valor. En la agrupación 9 estarían todas estas posiciones, en la 8 esta, en la 7 esta y en la 10 esta. Esto luego lo veremos, pero en el registro retributivo había alguien que hablaba de las escalas, creo que era Flor, que efectivamente lo que haremos es asimilarlo a escalas. Una escala 10 sería el director general, en la 9 estarían todos estos, en la 8 estarían estos y en la 7 estos, ¿vale? Otro de los resultados que arroja es el mapa de puestos, que esto es muy interesante también a nivel de recursos, dentro del Departamento de Recursos Humanos, porque nos muestra gráficamente cómo quedarían ubicados según las agrupaciones obtenidas en relación a los datos que nosotros hayamos introducido en la primera pestaña. Es decir, si nosotros tenemos una clasificación interna, por ejemplo por áreas, esta organización lo que tiene pues eran áreas de trabajo dentro de la organización, y aquí lo que nos establece es en qué agrupaciones se suelen concentrar según las áreas que tenemos establecidas dentro de la organización. Lo ideal es que si son áreas que van de mayor a menor importancia dentro de la organización, que tengan coherencia con lo que nos ha salido en la agrupación. Entonces iremos viendo pues, que los puestos de mayor valor, los que nosotros teníamos en agrupaciones establecidas, pues que tuvieran sentido. Por ejemplo, si tuviéramos un senior, junior y super junior, pues, por poner un ejemplo, lo ideal sería que el senior saliera aquí, bueno, no precisamente la agrupación 10, pero que fuera bajando de nivel, que estuvieran en agrupaciones diferentes en función de si senior, junior y becario, por ejemplo, ¿no? Me lo invento. Pero para ver que tenga coherencia lo que nos ha salido con nuestra organización interna sí que es interesante. Begoña, nos comenta Juanma Martínez, ¿qué criterios se siguen para agrupar? Porque las puntuaciones dentro de cada agrupación son muy diversas, y si hay algún rango de puntos concretos. Hay un rango de puntos concretos, pero lo ha establecido la propia herramienta. No está publicado, o sea, realmente no nos dicen de qué puntuación a qué puntuación se incluye en cada grupo, que nosotras lo hemos descubierto y tenemos un poco el rango de puntuaciones que se asignan a cada agrupación, pero no son equitativas, digamos. O sea, en la agrupación 10 no te puedo decir que cada 100 puntos va bajando de agrupación, sino que han seguido un criterio que no conocemos, pero que no es equitativo. Hay agrupaciones que tienen un rango más amplio de puntuaciones, y hay agrupaciones que tienen un rango menor.
no entendemos por qué. Y luego también Juanma nos pregunta si es obligatorio enviar a la comisión negociadora el Excel completo de la VPT o es suficiente con enseñar el Excel y explicar cómo se ha hecho y enviar tan solo las agrupaciones. Y si sobre estas agrupaciones consensuar un poco qué es obligatorio entregar a comisión negociadora y qué no. Sara, si quieres comentarlo, yo lo que tengo entendido es que debemos volcar los resultados que arroja en materia de agrupaciones para el tema de las escalas en el registro retributivo, pero no hay obligación de enseñar la valoración de puestos de trabajo, de igual modo que no hay obligación de enseñar las descripciones de puestos de la organización. Así que es bueno enseñarlo, explicar cómo se han obtenido esas agrupaciones, porque el registro sí que nos va a pedir que introduzcamos esas escalas. Entonces, para que vean de dónde han salido esas escalas, sí que deberíamos enseñarlo y explicarlo, pero no estamos obligados a entregarlo, ¿verdad, Sara? Exacto, exacto, es tal y como lo has comentado tú, Begoña. Las agrupaciones van a formar parte en forma de escalas del registro y bueno, pues básicamente eso es la información que tenemos obligación de compartir. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, yo sigo y si no me dices, Mónica. Sí. Okay. Otro habíamos hablado de la agrupación del mapa, del mapa de puestos, que era otro de los resultados que nos arrojaba la herramienta. Y luego otra gráfica interesante que nos genera es la puntuación por puesto y sexo, simplemente para ver de manera gráfica pues si las posiciones, ver un poco cómo se distribuye las posiciones, perdonad, dentro de la organización en función del sexo, ¿no? Ver si esta gráfica, por ejemplo, que os aparece aquí, tuviera la parte de arriba totalmente naranja y la parte de abajo totalmente verde, pues muy gráficamente podríamos ver pues, que las posiciones de mayor valor dentro de la organización están masculinizadas o las de menor valor están feminizadas, y podríamos pues, ahí abrir un debate y una reflexión para implementar medidas dentro del plan de igualdad. Simplemente para ver gráficamente y poder interpretar en caso de que sea necesario tomar medidas, pues aquí gráficamente también nos daría mucha información. Otro de los resultados que arroja la herramienta sería otra pestaña en la que podemos ver los puntos de valoración por factor. Tú puedes seleccionar la posición que quieres ver y verías gráficamente cómo lo has valorado y cuántos puntos le has dado a cada uno de los factores que tenías que valorar, ¿vale? Es simplemente ver lo mismo pero de manera gráfica. Es otra de las pestañas que arroja la herramienta. Y por último estaría una pestaña en la que te plantea las categorías por sexo, cómo están valoradas cada una de las categorías, naturaleza, condiciones educativas, las que hablábamos al inicio, las 4 grandes categorías, cómo están puntuadas, dónde estamos puntuando más y la comparativa en función del sexo de la mayoría de personas que ocupan esa posición. Del mismo modo, tenemos la agrupación, las agrupaciones por sexo, que aquí veréis que si no corregimos el error que genera la herramienta nos saldrá todo al revés, y es que nos agrupa las agrupaciones dentro de la organización. Lo que nos dice es, teniendo en cuenta las posiciones que están dentro de estas agrupaciones, si están feminizadas o masculinizadas, vemos gráficamente qué posiciones, en qué agrupaciones se concentra la mayoría de plantilla de un género o de otro. Y esto es una de las gráficas que si no arreglamos un error que genera la herramienta, nos va a salir totalmente al revés. ¿Vale? Fallos de la herramienta. Otra duda antes de entrar en lo que son fallos de la herramienta, que también había cierto interés. Óscar nos lanza que hay organizaciones en que toda la nomenclatura de puestos está en inglés y si puede haber algún problema con la herramienta en relación al tema idiomático. No, simplemente que tú lo puedes registrar. De hecho, nosotros estamos registrando la nomenclatura que coincida con el registro retributivo, con todo, porque como va muy relacionado con el resto de documentos que aportamos al plan de igualdad,
sí que buscamos que que coincidan la nomenclatura de los puestos con el resto de documentos, porque si al final tú luego en el registro tienes que asignar una escala a ese puesto, no sabrás qué puesto es si no lo tienes igual valorado en la valoración de puestos de trabajo. Entonces nosotros ponemos la nomenclatura en inglés, lo que sí que la valoración, todos los factores, subfactores, toda la información que nos enseñaba Sara, que te explica en qué consiste cada uno de los niveles y tal, está en castellano. Eso sí, la valoración estará en castellano, pero la nomenclatura de los puestos yo la dejaría en inglés, que es la interna dentro de la compañía. Ok, gracias. En cuanto a fallos de la herramienta, tiene algunos, ¿vale? Pero el más fuerte de todos, digamos, es el que nos genera al rellenar este campo, la distribución de puestos, porque aquí tenemos que volcar la información que tenemos a 31 de diciembre o a fecha concreta del ejercicio que estamos valorando, el número de mujeres y de hombres que ocupaban cada una de las posiciones dentro de la organización. Pues, ¿qué pasa? Que una vez cumplimentada, la columna categorización nos va a indicar si una plantilla de la empresa está masculinizada o feminizada, o si el puesto en concreto está masculinizado y feminizado o feminizado. Además, los datos de la columna hombres se suman arriba, bueno, aquí, ¿vale? Y los datos de la columna mujeres se suman aquí, ¿vale? Sin embargo, la herramienta tiene un fallo y es que suma al revés, totalmente al contrario. Por tanto, el gráfico que se alimenta del sumatorio de total plantilla mujeres y total plantilla hombres, lo que nos va a dar son resultados opuestos a los reales. Es un error visual, pero que realmente no impacta en la valoración de puesto de trabajo, pero sí que esas pestañas que nos daban una información visual interesante, pues no va a ser válida ni fiable porque está totalmente al revés y nos puede llevar a error. La valoración es correcta, el número que le asigna a la posición es correcto y tal, pero la distribución por puesto y sexo no será correcta. Porque la agrupación de sexos, ya os digo, nos aparecerá al revés. Este es el fallo más gordo, digamos, dentro de la herramienta. Lo podemos arreglar. Nosotros hemos visto cómo arreglarlo y lo que hacemos es unos cambios en la fórmula. En la fórmula y en algunos aspectos. Primero, en la columna E7, que sería donde pone mujer, perdón, E7, bueno, antes ponía mujer porque ya hemos cambiado, cambiamos hombre por mujer, perdona, aquí en la E7 cambiamos hombre por mujer y en la celda I8, perdónate que me he perdido, debemos hacer, empiezo otra vez, perdonad, debemos hacer un cambio en la celda E7 donde pone mujer, lo tenemos que cambiar por hombre y en la celda F7 donde pone hombre debemos cambiar por mujer, ¿vale? Estas dos. Luego, en la celda I8, que sería esta de aquí, contiene una fórmula. Y en esta fórmula lo que tendríamos que cambiar es esta parte de aquí. Donde pone masculinizada deberíamos poner feminizada y donde pone feminizada deberíamos poner masculinizada. Todo esto os lo estoy diciendo cuando realmente lo que recomiendan es que no se toquetee ninguna fórmula de la herramienta. Yo no recomiendo tocar absolutamente nada más, pero esto sí que lo tenemos comprobado que así funciona y sería el único cambio que tocaría de las fórmulas. Si cambiamos esto aquí, feminizada y masculinizada, y arrastramos la fórmula hacia abajo, para la totalidad de puestos que estamos valorando, nos saldría bien, ¿vale? Luego tendríamos que acordarnos de darle al icono de actualizar, que tiene la herramienta, esa flechita morada, para que todos estos cambios se hicieran efectivos en el resto de pestañas de la herramienta, ¿vale? Otro de los fallos que da la herramienta es que, como os comentaba, es una escala de 1000 puntos, pero nunca podremos obtener 1000 puntos en ninguna de las posiciones. Aunque el nivel máximo debería ser esos 1000 puntos, hay un fallo en el factor A5.2 que era responsabilidad de supervisión de resultados y calidad, y aunque debería permitir sumar 25 puntos, este nivel tiene un error y solo suma 15 puntos.
Y por eso la herramienta solo llega a dar una puntuación máxima por posición de 990 puntos. Es algo que no tiene demasiada relevancia, pero sí que es verdad que no se puede, que no va a llegar nunca a los 1000 puntos. ¿Vale? Por mucho que pongas la totalidad de los factores al máximo, ninguna posición te saldría 990, no te saldría los 1000 puntos. Estos serían los fallos así más que pueden afectar más al uso de la herramienta. Y seguimos con un poco los siguientes pasos, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto y cómo se vuelca todo esto en el registro retributivo? Y un poco por finalizar, lo que queríamos era mostraros, bueno, un poquito cuáles son a grandes rasgos los datos que se van a compartir. No existe la posibilidad de exportar como tal, o la herramienta no lo permite de forma muy sencilla el exportar los datos de unas herramientas a otras, de las que se han propuesto el gobierno, pero bueno, sí que la información como tal está ahí, ¿no? Entonces, los datos que vamos a compartir con el registro retributivo, en todo caso, serán siempre la desagregación de datos en mujeres y hombres, es decir, lo que llamamos la variable sexo del registro retributivo sobre el total de la plantilla o por puestos, la distribución de datos en grupos profesionales, categorías profesionales, puestos de trabajo de igual valor, agrupaciones de trabajos de igual valor en la empresa, etc., es decir, los sistemas de clasificación profesional aplicable para empresas sin plan de igualdad ni auditoría retributiva. Para las empresas con la obligación de realizar el plan de igualdad y, por tanto, la auditoría retributiva, el registro debe realizarse, según el artículo 6 del Real Decreto 902, con las agrupaciones de trabajos de igual valor resultantes de la valoración de puestos de trabajo. Había una pregunta antes en el chat que creo que era de Flor, que comentabais si las agrupaciones se podían corresponder con las escalas, o no tengo ahora mismo delante la pregunta, pero creo que era algo así. Entonces, básicamente las agrupaciones son las escalas directamente, ¿no? Lo que pasa es que el registro lo llama escalas y esta herramienta de valoración de puestos lo llama agrupaciones. Y bueno, pues la información general contenida en el listado de puestos, que como os comentaba, pues es información que nos va a servir para, bueno, pues para multitud de proyectos que queramos llevar a cabo en materia de recursos humanos, que tengan en cuenta esas variables. Como comentaba, hoy por hoy los datos no son exportables, pero bueno, el trabajo ahí ya lo tendríamos por lo menos reflejado. Y luego, bueno, como información adicional, hemos realizado lo que es la recopilación de todas los factores y subfactores dentro de sus grupos y dentro de sus categorías, que bueno, puede ser una información que os resulte interesante a la hora de llevar a cabo no ya las valoraciones de puestos, sino previamente a las valoraciones de puestos, como una manera de comprobar, de hacer un doble check de que las descripciones de puestos de trabajo hoy por hoy están conforme a la información que vamos a necesitar para realizar la valoración de puestos, que es uno de los problemas que estamos viendo en la práctica, que es que las descripciones de puestos de trabajo, que son el paso previo absolutamente imprescindible para llevar a cabo las valoraciones, pues no son tan específicas, tan detalladas y no entran tan al detalle como decimos de lo que luego la valoración nos va a pedir. Entonces, pues aquí tenéis este listado pues para poder llevar a cabo la comprobación antes de abrir la herramienta y entrar en harina. Y con esto terminaríamos la presentación. No sé cómo vamos de tiempo para dudas. Tenemos una duda que hace referencia al Excel, que se ha quedado ahí en el tintero. Querían saber si cambiando la fórmula de feminizada y masculinizado y hombres por mujeres se corrige el último gráfico que genera la herramienta. Sí, es lo que corrige exactamente. Sí. Perfecto. No sé si queréis lanzar alguna pregunta más. Estamos ya fuera de tiempo, pero por comentar algún aspecto último. A ver. Sí.
A ver. Bueno, preguntan si enviaremos la presentación, enviaremos la grabación del webinar y si podíamos ampliar información sobre cómo cargar los datos de la herramienta al registro retributivo. Esto... Bueno, realmente los datos que hay que cargar al registro retributivo es únicamente el valor de las escalas, ¿eh? No volcaríamos más, bueno, la información que ha comentado ahora Sara, pero no iría mucho más allá, ¿eh? Sí. Luego hay una duda de Ana Garriga que luego os lanzaré para que le podamos contestar, porque es en relación a un tema más interno sobre el Excel de trabajo. Y a ver, no sé si hay algo más por aquí. Rosa, te pongo la diapositiva. Sí, exacto. Sí, para que te copies la... Del fallo. De todas formas, mandaremos la grabación. Si entráis en ese espacio de la grabación, lo podréis volver a retomar. Un segundito, que busco la presentación. Flor nos comenta que tienen 3 tiendas similares con clasificaciones de puestos iguales, pero las funciones no son exactamente iguales y se puede poner en la herramienta en áreas. Es que serían puestos de trabajo diferentes. O sea, ¿tienen las mismas posiciones exactamente? Clasificaciones de puestos iguales, pero las funciones no son exactamente las mismas. Las clasificaciones son iguales. Es decir, están incluidas dentro del mismo grupo profesional en la categoría de convenio. ¿Se refiere a eso? Entiendo que sí. Vale. Nos dice que tiene entendido que no pueden llevar la misma numeración que las escalas y sí, es lo que confirma Sara. Sí, a ver, hay que tener en cuenta, y esto es verdad que no lo hace explícito la herramienta, que estamos hablando de una herramienta que se ha creado para multinacionales o para empresas muy pequeñitas. Fijaros que la valoración de puestos es una obligación de todas las empresas, desde un trabajador. Entonces hay que tener en cuenta que no podemos, y eso habrá que ir viéndolo, y cada empresa tendrá que ir viendo un poco cuál es su caso. No podemos plantear el proceso de valoración de puestos igual en una multinacional en la que tenemos, no sé, 200 puestos de trabajo distintos que en una empresa en la que tenemos 12 o 15 puestos de trabajo. No hablo de trabajadores, hablo de los puestos de trabajo. Entonces, en la medida en que estamos hablando de una empresa grande, deberíamos intentar aunar y unificar lo más posible los puestos, porque al final estamos hablando de puestos de trabajo de igual o similar valor, y que la retribución debe ser, dicen la misma, pero bueno, estamos hablando de un rango salarial dentro de un puesto. Siempre hablamos de rangos salariales y eso lo saben perfectamente las personas que nos van a auditar, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta la empresa que somos, el tamaño y ser operativos a la hora de poder realizar los procesos, sobre todo. Gracias, Sara. Pues si no hay más dudas, damos aquí por finalizado el webinar. Gracias por la asistencia. Cualquier tema de referencia, cualquier consulta, nos tenéis a vuestra disposición en Criteria. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Chao.